2026. Por eso saludamos a esta hora a Luis Gilberto Murillo, ex canciller, fue fórmula a la vicepresidencia de Sergio Fajardo. Gracias por acompañarnos. Usted renunció para, muchos decían, que los tiempos le dieran y no quedara inhabilitado en caso de tomar la decisión de lanzarse a la presidencia. ¿Qué ha pensado en estos meses, doctor Murillo? Gracias por estar con nosotros aquí en Recap Blue. Yo lo estoy revisando, la verdad. Yo estoy interesado en poder participar en muchos debates que tiene que dar el país. ¿Y qué me preocupa? Yo creo que en Colombia ya se ha entendido más las implicaciones que tiene para en el día a día, en la cotidianidad, frente al colombiano de a pie, el contexto internacional y decisiones que se toman aún por fuera de Colombia, pero que afectan a Colombia. Y me parece que en lo convulsionado del contexto internacional no se están dando los debates con la tranquilidad, con la profundidad que se requiere. Y yo, aunque está desgastado el término, pero yo sigo pensando que el tema urgente ahora de acuerdo nacional tiene que ver con las relaciones internacionales, porque es muy delicado, muy sensible el momento. Y yo quisiera participar en ese tipo de debates, no porque esté aspirando, ¿no?, sino que creo que el país debe dar esos debates y estoy considerando si las condiciones lo permiten a ver si puedo entrar en la contienda presidencial, pero no lo he definido, porque realmente el interés no es entrar en una contienda presidencial por entrar, sino que sí quisiera participar con otros líderes y lideresas del país que hemos tenido un recorrido en cómo construimos una visión de país compartida y cómo disminuimos al mínimo la polarización, cómo volvemos la civilidad al diálogo. Yo por eso no ataco a nadie ni peleo con nadie, porque me parece que eso es inútil. Vamos como a volver, yo lo he dicho ya varias veces, como a la patria boba, y yo creo que esa pugnacidad, cuando el mundo está revuelto, no le conviene al país ni a sus intereses. Claro, en medio de tanta polarización, son las 9:05 p.m, usted dice que ha pensado, que lo está pensando, pero que espera que se den una serie de condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones para que, como decimos aquí en Recap Blue, usted tome la decisión de lanzarse a la piscina electoral? Bueno, en primer lugar, en la piscina electoral hay que tener alguna manera de nadar en esa piscina, algún espacio, pero yo la verdad que no tengo partido, empezando por eso. Yo soy muy independiente. Donde tenía cierto asiento no comparto algunas de sus posiciones, entonces estoy ahí como un poquito sin espacio a donde entrar a esa piscina y poder nadar un poco. Nadar en esa piscina, doctor Murillo, pero usted ya se lanzó, ya se dio el chapuzón hace 4 años y era, como lo decía Silvia, la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, y termina después usted en el gobierno Petro. ¿Usted cree que de pronto esa participación suya en el gobierno del presidente Gustavo Petro le puede resultar perjudicial en una posible votación? No, yo creo que pues, a mí lo que me mueve es el servicio público, y eso tiene obviamente sus riesgos, sus costos, sus desgastes, pero si uno lo hace por eso, pues entonces pierde realmente la vocación del servicio público. Yo me siento muy complacido de haber participado en el gobierno del presidente Petro, porque como usted es un gobierno de quiebre, obviamente no coincide en todo, en algunas hay un tema de visión de país, pero yo todavía considero que el país requiere de cambios muy profundos. El status quo ya no tiene sentido y hay que seguir trabajando por eso y hacerlo de manera muy sincera. Lo que yo he hecho siempre es ser muy independiente. Cuando no logramos llegar a segunda vuelta con Sergio, yo tomé la decisión y tomamos la decisión, el grupo que me acompañaba, de apoyar al presidente Petro en esa gesta por el cambio, y lo hicimos y contribuimos a ese gobierno como personas que quieren la transformación del país, pero en eso no se puede desfallecer, hay que seguir
insistiendo, y eso tiene sus costos políticos, pero yo creo que en esto lo que vale es la sinceridad y la autenticidad. Lo hicimos con la mejor voluntad. Sí, el que sí se lanzó ya a la piscina electoral es Sergio Fajardo. ¿Usted ha vuelto a hablar con él? ¿Contemplaría la posibilidad de repetir esa fórmula de 2022? Yo obviamente le guardo mucho respeto y siempre hemos tenido una relación muy cordial con Sergio. Hace muchísimo tiempo no hablamos. Él fue muy crítico, obviamente, pues lo normal de mi paso por el gobierno, pero igual con Sergio nosotros teníamos puntos de acuerdo, pero también teníamos otros donde pues no coincidíamos, ¿no? Yo he sido muy independiente en eso, entonces no he hablado con él muy poco, desde años, desde la campaña del 22, y tampoco, pero le guardo mucho respeto y él sabe obviamente de la amistad. Igual con el presidente Petro, tengo una relación muy cordial con él y de amistad, independientemente de las diferencias que pudimos tener o que tengamos de cómo abordar el país. ¿Y usted, doctor Murillo, se lanzaría de manera independiente o lo haría de pronto con ese frente amplio, con esa coalición que está llamando el presidente Petro para el pacto histórico? La verdad es que no he tomado esa decisión, pero si llegara a tomar una decisión, yo soy una persona de espíritu, de alma independiente, aunque obviamente creo en la institucionalidad de los partidos, pero he intentado varios y no me ha funcionado, porque a veces uno tiene una expectativa distinta frente a los partidos. Entonces yo lo que sí obviamente creo que hay que ser muy claros en la diversidad del progresismo en Colombia, que no solamente es el progresismo de la izquierda tradicional, hay distintos progresismos. Si lo colocamos en el lenguaje que se acostumbra a usar de las divisiones ideológicas, pues es algo más de centro izquierda, aunque a mí no me gusta ver realmente con ese prisma ver la clasificación ideológica y política de la gente, pero sí yo creería que hay progresistas independientes, hay progresistas más orientados al trabajo de base, hay algunos más de la tradición de la izquierda, en fin, ahí hay una diversidad de progresismos que yo creo que hay que recordarle al país eso, porque a veces se cree que es simplemente el progresismo dominante de uno de los sectores. Yo no hice parte del pacto histórico en la campaña. Usted recordará que cuando nosotros llegamos ya fue la segunda vuelta y se creó el Frente Amplio, donde llegaron varios partidos, había un sector de, por ejemplo, la ASI que llegamos nosotros, que yo estaba con Colombia Renaciente en esa época, llegó un sector del Partido Liberal con Guillermo Rivera y creo que después también Cristo. Entonces nosotros la verdad no hicimos, no fuimos parte del pacto, sino más bien del Frente Amplio, que es una de las propuestas que he escuchado que se ha hecho de que haya algo del pacto y después algo del Frente Amplio, pero el país hoy está en otro momento, creo yo. Hay que esperar que las cosas decanten. Bueno, esperaremos a que las cosas decanten y eso sí que usted nos cuente aquí en Recap Blue, porque ya me contaron, entre otras cosas, que nos oye y que le gusta esta recapitulación de los hechos, que nos cuente si se lanza o no. Quiero cambiarle de tema, doctor Murillo. El presidente Petro la semana pasada dijo que no podía reconocer los resultados de las elecciones en Ecuador. ¿Esto qué consecuencias y cuál podría ser el impacto para las relaciones bilaterales? Se lo pregunto a usted como ex canciller y como un funcionario que manejó las relaciones internacionales de Colombia. Sí, efectivamente estamos en un ambiente de mucha incertidumbre, muy frágil en el contexto internacional, porque de fondo estamos en una redefinición de la arquitectura mundial, del orden mundial mismo. Y hay que ser muy, muy prudentes para poder garantizar que se protegen los intereses nacionales, empezando por los intereses de la ciudadanía. Y ese debe ser el criterio principal para poder actuar en el contexto internacional. Ahora bien, hay que tratar de mantener un vecindario tranquilo, porque si
si los vecinos no están tranquilos, eso obviamente genera menos seguridad en Colombia misma, y es el caso de la relación tan especial que debe tener Colombia con Ecuador, con Perú, con Venezuela, con Panamá principalmente, y obviamente Brasil y los otros del Caribe. Pero estas tres, como esa Gran Colombia, son muy importantes. Y en el caso de Ecuador hay una relación muy estrecha, sobre todo del sur del país. Yo diría que todo el suroccidente, arrancando desde Cali. Tan es así, Silvia, que con el presidente Gustavo Petro siempre le dio mucha prioridad a esa relación. Fue el único presidente que asistió a la posesión de Daniel Noboa cuando fue electo por primera vez. Yo participé en varias de las conversaciones que tuvimos en Cali, fuimos a Galápagos, porque es una relación muy importante. Hay que ser muy prudentes en cómo manejar esa relación, porque hay que mantener esa relación muy tranquila, con muy buena interlocución y aprovechando obviamente que hay una relación, yo diría, de amistad entre los dos presidentes, aún teniendo en cuenta que vienen de tradiciones políticas e ideológicas distintas. En eso tiene usted razón, doctor Murillo, en que el presidente Gustavo Petro estuvo allá en la primera posesión de Daniel Noboa, estuvo el presidente Noboa en Cali en la COP16, estuvieron también en una visita en las Islas Galápagos, pero el presidente Petro se pronuncia a las pocas horas, pero esto no ocurre cuando fueron las elecciones del 28 de julio en Venezuela, que de hecho pasaron, Silvia, creo que, no sé si varias horas, pero creo que incluso días. Pasó mucho tiempo, pero además con una grandísima diferencia, es que en Ecuador hubo observadores internacionales, en Venezuela no dejaron participar a María Corina Machado, ni a Corina Lloris, ni a Enrique Capriles. Es decir, hay una gran diferencia entre lo que pasó en Venezuela y en Ecuador. Como la OEA y la Unión Europea, que certifican la victoria de Daniel Noboa. Pero, doctor Murillo, ¿por qué el presidente Petro mantuvo ese silencio con Venezuela, pero no lo hizo así con Ecuador? Bueno, los dos casos no son comparables estrictamente. En el caso de Ecuador ha sido distinto, de acuerdo a lo que he podido leer, porque en Ecuador sí hubo observación electoral, no se vetó a ninguna. Los observadores electorales se hicieron observaciones técnicas, quiero referirme a esas. Sobre todo de la Unión Europea, que tiene mucha experiencia en ese tipo de observaciones. Recuerde que no se les permitió en el caso de Venezuela. La observación electoral de la OEA también muy técnica, y algunas otras no oficiales, pero muy técnicas también. En el caso de Venezuela no se permitieron. Todas estos observadores dijeron que se habían dado las elecciones. Obviamente que las elecciones nunca son perfectas, pero que se cumplieron con los estándares mínimos internacionales para la realización de estas elecciones. Ese factor es muy importante, porque hace una diferencia con lo del caso de Venezuela. Y la otra es que, de acuerdo a lo que plantean los expertos que acabo de leer, los procesos que establecen la secuencia que establece la Constitución y la ley en el caso de Ecuador se han cumplido. O sea, el proceso por el Consejo Electoral, en fin, todo este tipo de temas. Y eso llevaría obviamente a que la posición de Colombia en el caso que mencionabas, pues no deja... A mí realmente me sorprendió un poco, además que hubo una reacción inicial aceptando esto, pero otra ya con el presidente con una posición distinta, pero hay unos factores que diferencian de lo de Venezuela, y esa es una dimensión, Silvia, pero hay otra dimensión, y es el papel que Colombia está llamado a jugar en la región, sobre todo para ayudar a navegar a la región de América Latina y el Caribe, y sobre todo a Sudamérica, en un mundo con tanta incertidumbre y con tantas amenazas, porque hay que hablar en una sola voz, y ese es el gran desafío. Colombia tiene la presidencia de la CELAC, que toma decisiones por consenso, pero también tiene la presidencia por tiempo de cerca de 12 mecanismos de integración. Un ejemplo de esto, Silvia, es la Comunidad Andina,
o la Alianza del Pacífico o la Asociación de Estados del Caribe, que a Colombia se le da ahí tiene una gran oportunidad. Entonces, siendo así, Colombia tiene que jugar un papel de país puente, de país convocante, de país constructor de consensos. Y para eso, siempre, le toca en este momento, en el manejo de su interlocución, que siempre debe estar allí, le toca ser muy prudente para poder generar distintos polos de confianza y llamar a los países a construir consenso. Por ejemplo, todavía sigue muy vigente el hecho de el esfuerzo para que se pueda garantizar el asilo de Jorge Glass y resolver el tema con México. Ese es un tema muy pendiente con Ecuador. Tenemos que seguir dialogando con Ecuador para garantizar hasta diciembre, que está en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, su apoyo, como siempre lo ha hecho. Entonces, estos elementos irritantes, porque puede ser, obviamente es un elemento irritante, o digamos tensionantes de la relación, no ayudan en ese propósito del manejo de estas presidencias pro tempore, sí, pero da tranquilidad, o al menos esperanza de que tanto la reacción, tanto los planteamientos ya del gobierno, los recientes, y la respuesta del gobierno del presidente Noboa han sido más en esa línea de encontrar puntos de entendimiento, además porque tenemos temas muy pendientes de la relación de los dos países, del vecindario. Le voy a dar un ejemplo, ¿no? Desde el año 2020, que se presentó un brote de fiebre aftosa, Ecuador impuso unas restricciones sanitarias a Colombia para, sobre todo, productos bovinos, por ejemplo, carne bovina, leche, carne porcina, y no los ha levantado todavía, y Colombia está pendiente de eso, a pesar de que Colombia le levantó restricciones para la importación de arroz, por dar un ejemplo. Y en este contexto, Silvia, de aranceles y de guerra comercial, Colombia tiene que cuidar sus socios comerciales, sobre todo donde tiene una relación superavitaria. Sí, doctor Murillo, nosotros con este tema de Ecuador quedamos un poquito perdidos. El domingo gana las elecciones Daniel Noboa, no hay pronunciamientos desde el gobierno colombiano. El lunes la canciller Laura Sarabia desde Japón finalmente pone un trino en la noche de Colombia, allá en la mañana allá en Japón, felicitando a Daniel Noboa, y unas 18 horas después, el martes en la tarde, el presidente Gustavo Petro pone un trino en el sentido completamente opuesto, diciendo que no puede validar y certificar y reconocer a Daniel Noboa como presidente de Ecuador. ¿Qué pasa con ese cortocircuito entre canciller y presidente, y qué lectura tiene usted justamente de que el presidente desautorice a su canciller Laura Sarabia? Bueno, yo espero que haya sido un caso más porque hasta donde entiendo la canciller estaba viajando, en fin, pero y de pronto se presentó algún tema de comunicación, pero en estos casos, Silvia, bueno, Colombia siempre tiene que estar dispuesta a trabajar con Ecuador. Eso por una sencilla razón, vuelvo y reitero. Digamos que usted no reconozca un gobierno, pero sí hay unas relaciones diplomáticas de Estado, y tiene que estar abierto a hacerlo porque por los mismos intereses nacionales de Colombia. Pero en este caso, con el gobierno de Daniel Noboa, lo que sí es importante resaltar es que la canciller realiza ese pronunciamiento, pero todo indica que no hubo el diálogo esperado o la consulta con el presidente, porque pues obviamente el presidente es el que dirige la política exterior, y en estos casos, cuando se trata de tan sensibles o se trata de los vecinos, pues la comunicación entre el presidente y su canciller tiene que ser muy clara, muy oportuna, para hacer pronunciamientos que sean pronunciamientos de gobierno y de Estado, porque sí manda un mensaje al menos confuso que se haya dado esta situación, que yo espero
obviamente se supere, porque lo razonable es que, y lo prudente al mismo tiempo, es que dado que hubo certificación de los observadores electorales, dado que se cumplió con el proceso institucional en ese país, pues y dada la conveniencia para Colombia, se llegue a reconocer a este gobierno, pero obviamente es mi opinión como un ciudadano más. Claro, 9:23 a.m. Ya para despedirlo, doctor Murillo, dándole las gracias también por este espacio que nos ha dado aquí en nuestra sección Pescando Votos. Arrancamos hablando sobre sus intenciones presidenciales, pero estas son preguntas obligadas, sobre todo porque usted hasta hace muy poco fue canciller de Colombia. Estamos en un momento bastante convulsionado en la historia del mundo. Llegó Trump a la Casa Blanca, ha habido una serie de dificultades en las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. Usted estuvo en esa primera tensión que se presentó 6 días después de que Trump jurara como el presidente de los Estados Unidos. Hay quienes dicen que su sucesora, Laura Saravia, no tiene la experiencia para manejar este tipo de situaciones, aranceles, medidas migratorias. Está pasando tanto en el mundo, doctor Murillo. ¿Usted cree que Laura Saravia tiene o no tiene la suficiente experiencia para enfrentar todo lo que estamos viviendo hoy? Mire, en eso, Silvia, lo que hay que mirarlo desde la perspectiva de país. La canciller conoce los temas desde el principio del gobierno. Ella fue parte del equipo que avanzamos en superar la primera crisis que presentó país alguno con los Estados Unidos por el tema de la deportación de migrantes y obviamente la imposición de aranceles y sanciones financieras que estaban previstas en el caso colombiano. Entonces conoce obviamente esos temas. Le ha tocado lidiar con muchas crisis en Colombia internas cuando estaba en el DAPRE. Tiene formación, tiene capacidad de trabajo. Lo que se requiere es que el país, o sea, quien esté en la Cancillería, requiere que el país y el gobierno, primero que el gobierno y segundo que el país les acompañe, porque vuelvo, insisto, esta es una tarea de país. Todo el que pueda contribuir a mejorar, por ejemplo, las relaciones con los Estados Unidos, que sigue siendo turbulenta, o que ayude a mejorar relaciones con los vecinos, debe hacerlo, porque realmente es una tarea de país y hay que rodear porque esto va más allá del gobierno y el Estado, lo que está viviendo el mundo, y yo creo que quien esté en la Cancillería tiene que, el país debe rodearle, y este es el caso de la canciller, obviamente. 9:26 a.m, ya cambia el reloj. Doctor Murillo, gracias por esta entrevista con Recap Blue. Silvia, que esté muy bien. Estamos pendientes entonces sobre el tema electoral. 9:26. Ahí está Lucas hablando sobre varios temas. El ex canciller Luis Gilberto Murillo, quien había permanecido en silencio desde que se fue del Palacio San Carlos. Pues es que además acuérdese que incluso adelantó su salida porque el domingo 26 de enero, que recordamos mucho, y aquí porque además nos tocó trabajar, porque fue una crisis diplomática, Silvia, tal vez de las peores que hemos tenido en mucho tiempo con Estados Unidos. El canciller se iba el 31 de enero, adelanta su salida 2 o 3 días, y bueno, se fue, entregó el cargo porque pues eso estuvo ahí tenso. De hecho, acuérdese que la Embajada de Estados Unidos, las citas no estaban funcionando durante unos días siguientes, casi que volvieron el viernes cuando pues todo esto sucede el domingo. Así que sí, había mantenido un perfil bajo y pues estamos todos a la expectativa de qué va a pasar, si finalmente se va a lanzar o no a la piscina, y bueno, no se comprometió mucho al chapuzón, ¿no? Dice que todavía no ha encontrado espacio en la piscina. Está viendo la temperatura del agua, a ver si está muy fría, si está caliente, pues, para lanzar. Bueno, sobre todo porque fíjese que en la última encuesta Inbamer contratada por Noticias Caracol y Blue Radio en realidad tenía menos de 1% de intención de voto. Entonces hay una cantidad también de temas por analizar en esas decisiones que se tomen sobre si es momento o no de lanzarse a la campaña presidencial. Ahora, muy diplomático siempre el doctor Murillo. Parece canciller. Parece canciller, sí. 9:27, ya en segundo regresamos. Hablamos de más noticias y de lo que está pasando en Colombia. Recap Blue.